Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al último capítulo. Hoy desarrollaremos el fundamento del tiro. El tiro es muy importante que vayamos trabajando durante toda la etapa de aprendizaje. Hoy les dejaré varios ejercicios para que ustedes puedan mecanizar y cuando lleguen a la etapa de competencia, que es arriba de 15, 16 años hasta los 18, tengan una buena mecánica de lanzamiento. Hoy el básquet moderno se juega mucho lanzando de afuera. Entonces es importante que todos trabajemos para perfeccionar este fundamento. Ejercicio número 1. Es muy importante el podernos cuadrar los pies a la altura de los hombros, donde realmente ustedes encuentren una buena estabilidad. Si son derechos, el pie derecho tiene que ir medio pie adelantado. Ejecutamos el balón a una sola mano, con la yema de los dedos, como hemos hablado en distintos ejercicios, y la palma de la mano no tocar el balón. Muy importante al momento de armar el tiro, sentarme y llegar a formar lo que es un ángulo de 90 grados y ejecutar en un solo tiempo, como en el video en el que están trabajando los jóvenes. Ejercicio número 2. En este ejercicio trabajaremos la técnica del tiro usando la mano de apoyo. Muy importante es recordar la postura de los pies que tienen que estar a la altura de los hombros. Si soy zurdo, trabajo el pie izquierdo más adelantado. Agarro el balón con la yema de los dedos, pero ahora colocamos la mano de apoyo de esta forma. Esta mano va a ir bien pegada al balón. Y al momento de ejecutarlo, armamos el tiro sin agarrar el balón y terminamos ejecutando. Recordar que el tiro solo se realiza con una sola mano. Si soy derecho, trabajo la mano derecha. Y si soy zurdo, trabajo la mano izquierda. Observemos el video, el trabajo que están realizando los alumnos. Recordar que el tiro se ejecuta solo con una sola mano. Y si soy izquierdo, trabajo con la mano izquierda. Si soy derecho, ejecuto el tiro con la mano derecha. Ejercicio 3. Este ejercicio nos sirve para coordinar y hay una misma secuencia en todo el trabajo de palancas que tenemos para ejecutar el tiro. Nos ponemos a una distancia de 1 metro hacia el tablero y hacemos el mismo ejercicio que estuvimos trabajando. Yema de dedos, postura, el sentarnos, crear un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y ejecutar en un solo tiempo. No olvidarnos siempre el codo a la altura de las cejas y doblar la muñeca para que haya una buena ejecución. Ejercicio 4. Trabajaremos el tiro desde sentado. Este ejercicio nos ayuda a trabajar lo que son el trabajo de palancas, tanto del hombro, el codo y la muñeca. Algo muy importante, como lo ven en el video, sentarse a 1,5 metros entre los dos compañeros y trabajar. Otra cosa es la alineación en la ejecución de las palancas. Como me ven, ustedes ven la muñeca, el codo, el hombro, la cadera y la rodilla, tiene que estar alineado. Si este codo se abre de adentro o afuera hacia adentro, la ejecución del tiro no será correcta. Ejercicio número 5. Trabajaremos echados. Como ven en el video, nos echamos en el piso y ejecutamos el codo pegado al cuerpo y al piso. Y la pelota con la yema de los dedos la sujetamos. Hacemos una ejecución hacia arriba completa la extensión y si nosotros realizamos 10 veces y la pelota termina cayendo en la misma mano, es que hemos trabajado y superado el problema de las palancas del tren superior. Ejercicio 6. Hoy trabajaremos el tiro por estaciones. Como ven en el video, colocamos 5 conos a distinta distancia del aro sobre el eje de cancha. El eje de cancha es la línea que cruza de aro a aro. Y haremos el tiro en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta estación. Tienen que ejecutar el lanzamiento, extensión completa de las piernas y del brazo. El codo quedar arriba de las cejas y quebrar la muñeca para una buena ejecución. Este ejercicio repetirlo 5 veces. Y para que sea más complejo, repetimos el ejercicio 5 veces con la misma ejecución, pero solamente que el balón toque malla sin tocar el aro.
Ejercicio número 7. Trabajaremos por estaciones en distintos lugares de la cancha. En el básquet tenemos 2 córner, 2,45 grados y un eje de cancha. Como ven en el video, ejecutamos el tiro, nos trasladamos a 45 grados y así sucesivamente pasamos por el eje, 45 y córner, repitiendo unas 5 series y cambiamos con el compañero que le toca. Para realizar el ejercicio y sea más complejo, tratamos de que solamente el balón toque la malla y no el aro. Bueno, muchachos, hemos terminado el último capítulo. Espero que les sirva. Los fundamentos son el ABC de un jugador de básquet. Lo que tenemos que hacer es mirar y practicarlo en casa. Todo depende de ustedes, el esfuerzo, el sacrificio, para que puedan llegar a ser unos buenos jugadores de básquet. Soy el profesor Mario Beramendi y les mando un saludo a todos.